Hola, bienvenidos a Curiosidad Infinita. Hoy exploraremos un capítulo poco conocido pero fascinante de la historia de México, su participación en la Segunda Guerra Mundial. Te invito a suscribirte al canal y dejar tu like para que YouTube recomiende este contenido a más personas interesadas en la historia. Ahora sí, comencemos. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, es probable que lo primero que venga a la mente sean los grandes conflictos en Europa, las batallas en el Pacífico, o el esfuerzo militar de potencias como Estados Unidos, la Unión Soviética o el Reino Unido. Pero, ¿sabías que México también jugó un papel crucial en este conflicto global? En 1939, el mundo fue testigo de uno de los eventos más devastadores de la historia moderna: el estallido de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia por parte de Alemania. La guerra se expandió rápidamente, involucrando a casi todas las naciones del planeta, incluyendo a países de América Latina, que generalmente se mantuvieron neutrales en conflictos europeos. Sin embargo, dos naciones de nuestra región decidieron unirse a los aliados: Brasil y México. En aquel momento, México era el país hispanohablante de América que más activamente participó en la guerra. Bajo el liderazgo del presidente Manuel Ávila Camacho, México tomó la decisión de unirse al esfuerzo bélico tras una serie de provocaciones por parte de las potencias del Eje, en especial Alemania. Antes de profundizar en la participación directa de México, vale la pena comprender el contexto interno del país en los años previos al conflicto. Durante la década de 1930, México se encontraba en un proceso de recuperación tras la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Además, la expropiación petrolera de 1938 por parte del presidente Lázaro Cárdenas había generado tensiones con Estados Unidos y Reino Unido, quienes tenían inversiones en el sector energético mexicano. Cuando estalló la guerra en Europa, México se encontraba en una posición delicada, ya que tenía relaciones comerciales tanto con los países aliados como con las potencias del Eje. A pesar de su neutralidad inicial, México condenó públicamente acciones como la invasión de Etiopía por parte de Italia y la anexión de Austria por la Alemania nazi. La verdadera chispa que llevó a México a involucrarse en la guerra fue el hundimiento de varios barcos petroleros mexicanos por parte de submarinos alemanes en 1942, entre ellos el Potrero del Llano y el Faja de Oro, cuyos ataques resultaron en la muerte de varios marineros mexicanos. Estos eventos indignaron a la nación y llevaron al presidente Ávila Camacho a declarar la guerra a las potencias del Eje el 22 de mayo de 1942. México decidió enviar un contingente militar para representar al país en el conflicto. Así nació el Escuadrón 201, conocido como las Águilas Aztecas. Este escuadrón aéreo fue compuesto por 300 hombres, incluyendo pilotos, mecánicos y personal de apoyo. Fueron enviados a entrenarse en Texas, Estados Unidos, antes de ser desplegados en el frente del Pacífico, específicamente en Filipinas, para apoyar a las fuerzas estadounidenses en la campaña de Luzón. La misión del Escuadrón 201 era proporcionar apoyo aéreo cercano a las tropas terrestres aliadas, atacando posiciones japonesas, convoyes y líneas de suministro. La batalla de Luzón fue una de las más cruentas del teatro del Pacífico. Las fuerzas japonesas, que habían ocupado Filipinas desde 1942, ofrecieron una feroz resistencia, pero el apoyo aéreo de las Águilas Aztecas fue fundamental para el avance aliado. En el transcurso de la batalla, el Escuadrón 201 voló más de 59 misiones de combate. Aunque se perdieron 5 pilotos en el proceso, su participación fue valorada altamente por las fuerzas estadounidenses. La colaboración entre México y Estados Unidos en este contexto sentó las bases para una relación más estrecha entre ambos países en las décadas posteriores. Además del Escuadrón 201,
Es importante destacar que miles de mexicanos y mexicoamericanos participaron en la guerra como parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Se estima que alrededor de 250,000 sirvieron en el ejército estadounidense. Muchos de ellos participaron en algunas de las batallas más significativas del conflicto, como el desembarco en Normandía y la batalla de las Ardenas. Héroes como José Mendoza López, quien nació en México pero emigró a Estados Unidos, se destacaron por su valentía. Mendoza López recibió la Medalla de Honor del Congreso por sus acciones en la batalla de las Ardenas, donde, en solitario, defendió su posición y repelió un ataque alemán que superaba en número a su unidad. Otro ejemplo notable es el de Pedro Cano, quien también recibió la Medalla de Honor. Nacido en Nuevo León, México, emigró a Texas y luchó en el frente europeo, distinguiéndose en la campaña de Renania. Mientras tanto, en el frente doméstico, México también apoyó a los aliados mediante el programa Bracero, que permitió la entrada de miles de trabajadores mexicanos a Estados Unidos para suplir la falta de mano de obra en el campo y en las fábricas durante la guerra. Este programa no solo ayudó a la economía de guerra estadounidense, sino que también mejoró la situación económica de muchas familias mexicanas, sentando las bases para futuras colaboraciones laborales entre ambos países. Al finalizar la guerra, México fue reconocido como una de las naciones aliadas. La participación mexicana en el conflicto, aunque limitada en términos numéricos, fue significativa en cuanto a su impacto simbólico y político. El Escuadrón 201 fue recibido como héroe nacional en México, y sus integrantes desfilaron por las calles de la Ciudad de México en 1945. Monumentos y memoriales en países como Filipinas, Austria y España rinden homenaje al papel de México durante el conflicto. En Filipinas, la hazaña del Escuadrón 201 sigue siendo recordada con respeto y gratitud. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial, aunque poco conocida, es un testimonio del compromiso del país con la paz y la libertad en momentos cruciales de la historia mundial. Desde el heroísmo del Escuadrón 201 hasta el sacrificio de los mexicanos que lucharon en el ejército estadounidense, México demostró su solidaridad con los valores de los aliados. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a Curiosidad Infinita y compartir este video con todos los amantes de la historia. Hasta la próxima.